Pues como les contaba antes, vamos a comenzar aquí esa serie de entrevistas con los candidatos andaluces al Congreso y al Senado por las diferentes formaciones políticas, y vamos a comenzar por Antonio Manuel Rodríguez, que es el candidato del Partido Andalucista al Congreso por Córdoba. Señor Rodríguez, buenos días. Hola, buenos días. Usted es doctor en Derecho, profesor de Derecho Civil en la Universidad de Córdoba y se ha sumado a esta lista del Partido Andalucista, que no lo ha tenido fácil poder presentarse, puesto que vamos a recordar que el Partido Andalucista desde la legislatura 2000-2004 no cuenta con representación en el Parlamento, en el Congreso de los Diputados, y por lo tanto, y como rige la ley electoral, han tenido que recoger ese 0,1% del censo por provincia en avales para poder presentar candidaturas. Así que sé que una de sus principales batallas es contra la ley electoral, o por la modificación de la ley electoral. Así es, porque una democracia es más democracia mientras más representativa sea la representativa y mientras más directa sea la participativa. Y no puede ser representativa la que limita el pluralismo. Pero no lo hemos tenido difícil. Si la cuestión es recoger avales, nos pedían 800 y hemos recogido solamente en Córdoba 5.000. Nuestro problema no era cuantitativo, es cualitativo. Es que esto es un atentado bestial contra la democracia que hubiera sido intolerable hace 30 años y solo los andalucistas lo hemos denunciado en toda España. Como denuncia, además, de forma simbólica, la secretaria general del partido, Pilar González, pues llegó a presentarse por Madrid aún no teniendo esos avales. Pidiendo amparo, que se le ha negado políticamente por una sentencia del Tribunal Constitucional, mientras que sí se le reconoce a formaciones como Bildu. Lo que tenemos que pensar es que los atentados son éticos, no solamente legales. Y este es un atentado ético intolerable. Y afortunadamente ha habido voces que lo han denunciado en Madrid. La campaña electoral acaba de comenzar con dos ejes principales, aquí lo hemos recordado, el empleo, por supuesto, la situación económica y las políticas sociales. Vamos a empezar con el empleo y la situación económica. ¿El Partido Andalucista, en la actual condición, en la actual situación económica, puede crear puestos de trabajo? No solamente puede, sino que me comprometo a decir que no veo a otro partido que lo crea, porque todos coinciden en el diagnóstico. En efecto, Andalucía, especialmente Andalucía, tiene más de un 30% de desempleo, tiene el doble de desempleo, por ejemplo, que Grecia. O todos los parados andaluces equivalen a toda la población de Euskadi, es decir, todos los parados andaluces son una nación dentro de España que podría tener 2 grupos parlamentarios. Pero todos los grupos que yo escucho políticamente no ofrecen soluciones. O las soluciones que ofrecen son canto al sol, vamos a subvencionar con... Nosotros sí damos soluciones. Cuénteme cuáles son esas soluciones. Por ejemplo, por citar una que todo el mundo puede comprender. Los parados que perciben subsidio actualmente, nosotros proponemos que se compensen con los costes laborales que tendrían que pagar las empresas, las pequeñas y medianas empresas. Es decir, lo llamamos compensación activa. Muchas empresas no pueden contratar, no porque tengan miedo al despido, como miente la patronal, sino porque no tienen dinero para hacerlo. Pero ¿y si lo que no puede pagar es lo que se le compensa con lo que cobra el trabajador con el subsidio? De esta forma, lo que en inicio era un gasto para el Estado se convierte inmediatamente en una inversión. Eso es una medida. Otra, por ejemplo, las pequeñas y medianas empresas no tienen dinero porque muchas administraciones le deben, de forma que no pueden afrontar la crisis, no pueden contratar porque no tienen cash, porque no tienen liquidez. Pues, por ejemplo, lo que proponemos ahí es también una compensación pasiva. Es decir, que lo que deban pagar por impuestos se le compense con lo que las administraciones se les debe. Con esas medidas, con esas 2 compensaciones, simplemente con esas 2 compensaciones, no hemos recurrido a ninguna partida extraordinaria, no hemos pedido ningún estímulo de ningún tipo, hemos mezclado la austeridad que se precisa y habíamos creado, sin lugar a dudas, empleo. Y con este último asunto, ¿reagruparían ayuntamientos? La reagrupación de ayuntamientos bajo la relocalización política y económica es una reivindicación histórica del andalucismo. A mí me encanta que nos den la razón o que pase mucho tiempo. La comarcalización es una agrupación de ayuntamientos. Y la comarcalización fue una reivindicación histórica del andalucismo que estuvo en el primer Estatuto de Autonomía y que injustamente desapareció después. Ahora vuelve a salir. Igual que vuelve a salir, por ejemplo, la supresión de las diputaciones, que es otra reivindicación histórica del andalucismo. Que se supriman administraciones dobles, como por ejemplo las diputaciones, o que se puedan agrupar ayuntamientos bajo la simbólica relocalización de la tierra de la comarca, son soluciones indudables para los problemas que acucian a Andalucía. Con respecto al empleo, hemos escuchado una propuesta novedosa por parte de la Secretaría General del Partido, el destinar la tercera parte del sueldo de los altos cargos a crear empleo, a políticas activas de empleo. Es una medida más. Tenemos aproximadamente unas 400 medidas en general que están solo y exclusivamente pensadas para Andalucía.
A mí me gustaría que al telespectador inteligente piense que solamente hay un partido en toda Andalucía que ha hecho un programa pensando única y exclusivamente en Andalucía. Medidas como esta de vasos comunicantes, de que el que más tiene pague al que tenga menos, solucionan problemas como, por ejemplo, el del empleo, pero también solucionan problemas como el hambre. Andalucía es la comunidad autónoma que tiene mayor índice de personas en exclusión social, en una pobreza terrible. Pues, dime. No, le iba a preguntar, como tenemos poco tiempo, para intentar aprovechar con un asunto importante en las políticas sociales. Con respecto a educación y con respecto a sanidad, para crear empleo no hace falta recortes en estas dos materias, en educación y sanidad. Aún más, lo que proponemos es un pacto federal para que esas partidas no se puedan tocar bajo ningún concepto. Pero me estaba refiriendo al hambre porque indudablemente el hambre es un problema crucial en el estado del bienestar. La dignidad es la comida. Y hay muchísimas personas en Andalucía que confunden la basura con una despensa. Y nosotros lo que proponemos es una renta social básica que se haga con cargo a lo que percibe Andalucía con el impuesto de patrimonio. Te referías a medidas sociales. Eso es una medida crucial. Otros son los que ven amenazado la pérdida de su casa. Y se plantea como solución el desahucio. Y el desahucio, es decir, la dación en pago, que pierdan la casa no es la solución, sino la confirmación del problema. Nosotros proponemos la renegociación gratuita del préstamo con cargo a lo que Andalucía percibe por deducción de vivienda en el IRPF. De forma que con esas tres medidas son soluciones que no cuestan absolutamente nada, son vasos comunicantes. El que más tiene evita que el que no lo tiene pierda o su casa, o su trabajo, o su comida. Muy brevemente, dígame sí o no. ¿Devolución de competencias del Guadalquivir a Andalucía, sí o no? Sí. Con el tema de la devolución de 1.500 millones de euros a Andalucía que debe el Estado, ¿sí o no? Sí. Sin duda. Cuénteme, ¿el andalucismo es solamente del partido andalucista? ¿Es necesario un partido andalucista para defender el andalucismo? Sin duda, sin duda. Astilleros, jornaleros, campesinos, agricultores tienen que ir a manifestarse a Madrid porque en Madrid no hay ninguna voz que los defienda. No vemos ni a catalanes, ni a vascos, ni a gallegos que se manifiesten en Madrid, y eso ocurre porque de los 61 diputados andaluces que hay en Madrid, ninguno nos representa, ninguno representa a Andalucía. Por eso es tan urgente que haya una voz andaluza en el Congreso. Dígame solamente una frase de por qué tienen que votar al partido andalucista. Porque todos los territorios del Estado van a tener su propia voz en el Congreso, y si no tenemos Andalucía ahora, perderá la oportunidad más importante que ha tenido desde las últimas elecciones que llevando llegó la democracia. Antonio Manuel Rodríguez, candidato del Partido Andalucista por Córdoba al Congreso. Gracias por haber estado aquí con nosotros en Canal Sur.